La civilización maya habitó una gran parte de la región denominada Mesoamérica. En los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y en el comprendido por 5 estados del sureste de México: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, con una historia de aproximadamente 3000 años. Los mayas como cultura empezaron formándose alrededor de 2600 a.C., agrupándose en tribus nómadas. Empezaron cultivando el maíz. Por lo anterior, sus aspectos culturales eran similares, aunque también presentaban características locales peculiares, rasgos físicos parecidos, y hablaban idiomas pertenecientes a un mismo tronco lingüístico. En los estudios realizados respecto a la lengua maya, se ha concluido que, en torno a 2500 a.C., existió un grupo protomaya donde actualmente se localiza Huehuetango en Guatemala, cuyos miembros hablaban el mismo idioma, llamado también protomaya por los investigadores, y que, con el transcurso de los años, se subdividió en diferentes lenguas mayenses. Posteriormente, los hablantes de ese idioma emigraron a otros lugares y se asentaron en los distintos sitios donde, más tarde, se definiría el área maya y surgiría su alta cultura. Aquellas migraciones originaron tanto la separación de los distintos grupos como la relación de estos con las personas de otras culturas. Esto ha dado lugar a la formulación de distintas teorías acerca del sitio donde la cultura maya tuvo su origen. La cultura maya produjo una arquitectura monumental, de la que se conservan grandes ruinas en Palenque, Uxmal, Tikal, Quiriguá, Tajín, Copán, entre otros. Algunos de los elementos arquitectónicos mayas fueron las plataformas ceremoniales, la pirámide, el templo, la crestería, las bóvedas mayas, estelas, glifo, entre otros. La planificación de los centros ceremoniales mayas estuvo marcada por la topografía y las condiciones del terreno, lo cual determinó las diferentes formas y estructuras de las edificaciones. La arquitectura maya participó de las características generales de las culturas americanas, pero tuvo modalidades especiales, incluso de su propio estilo. Se registraron varios estilos arquitectónicos como el estilo Petén en Uxmal, el estilo Usumacinta en Palenque, el estilo Pug de Uxmal, entre otros. Y hubo además otro detalle muy valioso, el de la pintura mural integrada a la arquitectura. Con capas de decoraciones con estuco. Lo que podemos apreciar ahora es la última etapa de construcción, pero en realidad no es raro encontrar más de 5 fases constructivas: el altar de Polol del preclásico tardío y la ausencia de monumentos similares en el área ha generado especulaciones respecto a la posibilidad de la destrucción ritual y cíclica de monumentos en el ciclo maya. Haya sido esta destrucción ritual o no, muchos monumentos antiguos se han encontrado como material de relleno en construcciones posteriores, en muchos lugares del Petén, como Piedras Negras, Naranjo, Xaxá, Tikal, Oaxactún y El Mirador. Lo que diferencia al altar es su uso en su contexto destacado en el clásico terminal. El estuco era hecho con piedra caliza conocida y mezclada con un pegamento orgánico extraído de un árbol endémico en Petén llamado localmente jolol, mezclado con cal y sascap, un mineral natural parecido a piedra caliza que no hay que cocer. La arquitectura maya es considerada la más rica del Nuevo Mundo, debido a la complejidad y variedad de medios de expresión. Estructuras gigantescas de piedra caliza cubiertas de estuco fueron su sello. Los edificios eran adornados con mascarones y cresterías talladas en piedra y estuco y generalmente pintadas de rojo, por la gran cantidad de pieza caliza disponible en las tierras mayas del Petén. La cal y mezcla era fácilmente producida, permitiendo la construcción de impresionantes pirámides y palacios. Generalmente, las pirámides en el preclásico eran coronadas con 3 templos de madera y techo de paja, conocidos como complejos triádicos. Durante el clásico tenían 1 o 2 cuartos con la característica bóveda maya. Para hacer las paredes, ellos usaban bloques en 2 hileras, que luego rellenaban con piedras pequeñas y otros materiales. En Tikal, el Naranjo, Hualá y muchos otros sitios se han encontrado pedazos de estelas y obsidiana como material de relleno, así como de estructuras anteriores.
maya estaba organizada sobre la base de una marcada estratificación social, a la cabeza de la cual se encontraba la nobleza, los Almenejov. Este grupo privilegiado monopolizaba el poder y la autoridad al ostentar los puestos políticos y religiosos. El gobernante supremo de la provincia era el Halachwinik, que residía el poder absoluto sobre los asuntos terrenales y espirituales. Se le llamaba también Ahau. Sus emblemas eran el escudo redondo y el cetro con figura antropomorfa y cabeza de serpiente. El cargo de Halachwinik era hereditario dentro de una sola familia y pasaba del padre al hijo mayor. En forma esquemática, se puede decir que la sociedad maya se dividía en 4 grandes grupos sociales. La nobleza, formada por sacerdotes, guerreros, burócratas y comerciantes, ejercía el poder y se pertenecía a este grupo solo por nacimiento. Los artesanos, especializados, que elaboraban los objetos utilizados por la nobleza para vestirse, adornar sus viviendas y demostrar su rango. Los campesinos, que vivían dispersos en torno a las ciudades y tributaban 1/3 de lo que producía la nobleza. Y los esclavos, prisioneros de guerra, que eran vendidos para hacer trabajos o para ser sacrificados en determinados rituales a la lluvia, la tierra o el sol. El Batab o jefe local de la ciudad en la que vivía y tenía bajo su mando al resto de los Batabov o jefes locales de las poblaciones que conformaban la provincia. Como jefe supremo recibía tributo, convocaba a los guerreros y formulaba la política. En la guerra, cada Batab comandaba a sus soldados, pero existía un comandante militar supremo llamado Nakom, que desempeñaba el cargo durante 3 años y respondía directamente ante el Halachwinik. Después de los Batabov, están los Ahkuch-Kabov, quienes administraban los barrios en los que se encontraba dividida la ciudad. Encontramos también a los funcionarios encargados de las cuestiones sociales y ceremoniales, llamados Popolná y Ajfolpop. Finalmente, la categoría más baja de funcionarios era la de los tupiles, que hacían las veces de alguaciles o policías, manteniendo el orden y vigilando el cumplimiento de la ley. Uno de los verdaderos logros de los mayas fue el descubrimiento de 2 ideas fundamentales en matemáticas que hoy suponen un valor incalculable para esta disciplina y por lo tanto para todo lo que tenga su base en cálculos numéricos. Por un lado el valor posicional y por otro el número 0. A través de su sistema vigesimal y sus cálculos matemáticos, los mayas idearon su calendario. La precisión de este procede de su base en una cuenta continua e irrumpida de los días a partir del 0 como el principio. Esta base es fundamental porque la idea de contar desde un punto inicial se hace necesario para iniciar cualquier cálculo a través del tiempo. Probablemente usando un evento astronómico significativo, los mayas ubicaron esa fecha inicial del 13 de agosto de 3114 a.C. de nuestro calendario. A través de este calendario configuraban no solo su vida cotidiana, sino su vida ancestral. Los números mayas se usaban para medir el tiempo, por lo que están muy relacionados con los días, los meses y los años, y en particular con el calendario maya. De ahí que la numeración maya sea más complicada de lo que pueda parecer a simple vista. La civilización maya fue la primera de América en idear el 0. Este era necesario para su numeración porque los mayas tenían un sistema posicional, es decir, un sistema de numeración en el que cada símbolo tiene un valor diferente según la posición que ocupa. El símbolo 0 es representado por un caracol, concha o semilla que indica que no hay unidades. La religión maya tiene sus orígenes en el periodo preclásico y ya dentro del periodo clásico estaba firmemente conformada. La religión maya se caracterizaba por ser misteriosa y esotérica, en donde los hombres dependían de los dioses. Estos dioses debían ser contentados o aplacados a través de oraciones, sacrificios humanos y otros rituales. El dualismo, la lucha entre el bien y el mal, estaba muy presente ya que se creía que influía sobre el destino del hombre. El panteón maya se componía de una gran cantidad de dioses, siendo los más importantes como Itzamna, señor del día y de la noche, dios del cielo; Chak, dios de la lluvia, la deidad más querida por los mayas; dios del maíz y de la agricultura; Alpuch, dios de la muerte; y Shel, dios de la maternidad y el tejido.
llamados genéricamente Akinkob. Tenían la misma categoría que los jefes o Batabob. El sacerdocio también era hereditario y privativo de unas cuantas familias de la nobleza. El supremo sacerdote recibía el nombre de Ahuacán, que significaba Señor Serpiente. Sus actividades se relacionaban con el ritual, los sacrificios, la adivinación, la astronomía, los cálculos cronológicos, la escritura jeroglífica, la educación religiosa y la administración de los templos. Debajo de la Ahuacán estaban los sacerdotes llamados chilames o adivinos, destinados a interpretar los designios que los dioses enviaban a los hombres a través de los oráculos. La religión influyó en todos los aspectos de la civilización maya, desde los más simples hasta los más complejos. Por ejemplo, dominaba las decisiones de las actividades agrícolas, ceremonias públicas, control político, ideología, desarrollo científico, artes y cultura. Los mayas tenían una creencia politeísta, adoraban a varios dioses a la vez. Cada actividad importante se regía por una deidad específica, a los que se recurría para pedirles y para ofrecer sacrificios. Tenían también una religión basada en la naturaleza. Los aspectos religiosos se inspiraron en elementos de la naturaleza, por ejemplo, fenómenos atmosféricos, cuerpos celestes y el cosmos. Tienen una creencia dualista. Parten del principio básico de que tanto el bien como el mal son igualmente divinos. Existía una lucha constante de los dioses del bien con los dioses del mal. Los rituales con fuego fueron de los más importantes en las ceremonias y permitían al sacerdote comunicarse con los dioses. A través del humo podían interpretar las respuestas de los dioses. Los mayas crearon un brebaje amargo, el chocolate, hecho de semillas de cacao, los cuales consumían los reyes y nobles para dar solemnidad a los rituales o ceremonias religiosas. En la actualidad, se realizan réplicas de las ceremonias mayas en las cuales los ancianos dan agradecimiento a los dioses por los bienes que reciben de la naturaleza y que les han permitido vivir muchos años. Los códices mayas son libros escritos antes de la conquista y muestran algunos rasgos de la civilización maya. En su escritura se emplean jeroglíficos. Los códices han sido nombrados tomando como referencia a la ciudad en la que se localizan. El Códice de Dresde es considerado el más importante. Los mayas desarrollaron su papel relativamente en una era temprana. Hay pruebas arqueológicas de su uso. Los mayas le llamaban Hun, y tempranamente en su historia los mayas produjeron una clase de manto de la parte interna de la corteza de ciertos árboles, principalmente del higo salvaje o amate. A partir de este concal, ellos formaban papel. ¿Cuándo ocurrió? Lo desconocemos. El papel inventado por los mayas era superior en textura, durabilidad y plasticidad al papiro egipcio. Los antiguos habitantes de Mesoamérica plasmaron en los códices su concepción del mundo, sus creencias religiosas, sus actividades comerciales e incluso cotidianas. La temática de los códices mayas está siempre relacionada con el mundo superior, con la religión, la astronomía, los ciclos agrícolas, la historia o las profecías. Tres siglos después de la etapa de auge, el gigantesco imperio maya estaba destinado a desmembrarse. Aún hoy, no se sabe con certeza cuáles fueron los motivos que originaron el abandono de las grandes ciudades del clásico tardío maya. Los problemas comenzaron, al parecer, hacia el 750 después de Cristo, tras la muerte del rey Pacal en Palenque, cuando las viejas alianzas entre los diferentes grupos mayas comenzaron a resquebrajarse. A la fecha, solo pueden barajarse hipótesis para explicar el colapso maya. Para explicar este acontecimiento ocurridos a fines de la época clásica, se han elaborado varias hipótesis, entre las que destacan las siguientes: terremotos, cambios climatológicos, epidemias, conquista por grupos extranjeros, guerra civil, agotamiento intelectual y estético, decadencia social, desorganización política, colapso económico, plagas y agotamiento del suelo por el sistema rosa. Y bueno, con respecto a la civilización, pues ya queda claro que es la más avanzada de Mesoamérica y una de las más sobresalientes en el mundo, debido a que gracias a ellos se dio más,
conoció más a fondo lo que es la numeración y gracias a ello se implementó el cero. Su organización política y social era bastante compleja con respecto a otras civilizaciones. En los calendarios y en la arquitectura también, como aparece en el libro, todos los tipos de construcciones mayas que hubieron, cada una en diferentes regiones del estado de Yucatán, bueno, no solo del estado de Yucatán, también de toda la zona maya. Y bueno, pues, más que nada es eso. Ya todos conocen la importancia de estas civilizaciones, es necesario que haga tanto énfasis. La astrología igual eran muy buenos en ella, las matemáticas, ciencias relacionadas. Con respecto a la reflexión, quiero decir que aprendí mucho acerca de los mayas y que deberíamos de estar orgullosos de todo lo que ellos lograron, ya que fueron unos grandes astrónomos, arquitectos, y que lograron sacar adelante por muchos años una civilización que pues por cuestiones ajenas a ellos, ya sea de cuestiones naturales, tuvieron que emigrar e irse dividiendo.